Javier, recuerdo aquel momento, desde el punto de vista político, en Santa Rosa, cuando se dio el puntapié inicial de aquella quimera, a ver qué es, que era la 939 Frente Amplio. ¿Era una quimera? ¿Era algo, un sueño hecho realidad? ¿Era una patriada? Porque después, ¿cómo se reflejó en las urnas? A ver. La verdad que me trae un recuerdo espectacular y no pensé que iba a arrancar por ahí. Sí. Porque sinceramente uno cuando se acuerda le pone un poco la piel de gallina porque, claro, fuiste partícipe de aquel momento donde el discurso del intendente termina diciendo en una parte de que aquello era medio lírico, medio loco. Porque en realidad éramos una cantidad de compañeros que veníamos de distintas organizaciones políticas y que entendimos en un momento que era necesario la creación de un espacio que básicamente se conformaba detrás del compañero Yamandú Orsi, pero salíamos como a la intemperie, ¿no? Porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y aquel proceso fue que nos agarró en procesos electorales y después a otro proceso y termina en mayo con una votación que nosotros siempre la decimos exactamente como es, porque esto si no, después me pasa factura a mi señora, porque son 23.096 votos y siempre me dice Sandra, mi compañera, tenés que decir 23.096, porque vos sabés que nosotros conocemos a miles de esos compañeros, porque fuimos a hablar con ellos, porque estuvimos con ellos, y qué es lo que intentamos hacer, y muchos de ellos para nosotros no es un número, son nombres y apellidos con compañeros con los que hablamos. Y realmente no digo que fue inesperado porque al final uno con tantos años empezó a ver que algo pasaba, ¿no? Algo estaba pasando, claro. Pero llegar a esta votación que, bueno, es mucho más de lo que tienen diputados o senadores o intendentes en este país, en algunos casos, nos hizo redoblar el esfuerzo y hacernos pensar inclusive en que ya que habíamos puesto la vara tan alta y habíamos llegado hasta ahí y vemos que fue una necesidad en el departamento, entendimos que también lo era en el país y bueno, esta lista se largó a ser una lista a nivel nacional porque en algún lugar prácticamente se abrió sola y bueno, hoy estamos conformando una lista que está llegando a todo el país, que ya fue reconocida por el Frente y ahora estamos siendo aprobados en las distintas juntas electorales del país, para lo cual para nosotros es una enorme alegría y ni que hablar que un tremendo desafío. Ni hablar, claro que sí. O sea que vamos a más, sí, evidentemente. Vamos un poquito con Luciano. Luciano, te integras a la 939, contanos un poquito cómo fue este paso que has dado para apoyar a la 939, para estar dentro de la organización. Es correcto, sí. Bueno, nosotros veníamos de una agrupación que se disolvió recientemente, el Movimiento Canario, en vista de los devenires políticos de los últimos tiempos, las distintas realidades, tomó la resolución de disolver la agrupación. Y bueno, con el compañero Ricardo Alarcón, con el cual venimos trabajando hace muchos años en la actividad política, vimos un buen lugar para seguir trabajando por el Frente Amplio, por Canelones y por el país, dentro de lo que es la 939, un espacio en el cual tenemos amigos de hace muchos años, grandes compañeros con los cuales hemos lidiado grandes batallas. Tú hablabas ahora recién de Santa Rosa, allá tengo a mi queridísimo amigo y compañero de tanto tiempo, Marco Sinola, a quien le enviamos un saludo desde acá, como lo hay en todas las localidades del departamento, porque la 939, nuestra lista es una lista que tiene representación en prácticamente todos los municipios, ha tenido una excelentísima votación, como lo estaba recién mencionando Javier, y bueno, con Ricardo y compañeros que veníamos del Movimiento Canario, resolvimos plegarnos a esta lista para construir mejor Frente Amplio, mejor Canelones y mejorar nuestros municipios, logrando alcaldías, como lo vamos a hacer, teniendo nuestros concejales, y bueno, darle el triunfo al Frente Amplio en las próximas elecciones. Ese es nuestro norte en este momento. Ese es el norte. Exacto. Javier, muchos años dentro del gabinete, digamos, del gobierno departamental de Canelones, primero en una función durante muchos años muy desgastante, ahora lo vas a explicar sucintamente, y ahora en otra unidad en donde, digamos, las aguas un poco se apaciguan. Contale un poquito al televidente, claro, nosotros ya lo sabemos, pero yo quiero que se lo cuentes al televidente. Yo fui tantos años, estuve en tal lado y pasaba esto, y ahora estoy en este otro lugar y veo las cosas desde esta óptica, ¿no? Sí, en realidad, tal como tú dices, nosotros tuvimos 10 años en la Dirección General de Administración. Claro.
que es una dirección transversal, es decir, como el corazón de la gestión, donde nosotros teníamos una serie de unidades, es decir, por ahí pasa todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, con las licitaciones, con la reparación de maquinarias, con el registro civil, con la capacitación, con una enorme cantidad de temas que derivaban en que fuera una unidad que, liquida 500 millones de dólares de salario, 200 millones de licitaciones y 100 millones de dólares de presupuesto. Eso era el quinquenio nuestro. Por lo cual es un trabajo absolutamente desgastante. Yo siempre digo lo mismo, que nadie que esté en política le dieron una tarea para hacer en lo institucional se queje, porque nosotros siempre podemos decir que no. Claro. Yo no lo dije porque además me encantaba lo que hacía. Por supuesto. Lo que pasa que también después de 10 años allí hablamos con Yamandú que yo entendía que primero una cuestión básicamente conceptual y de principio. Me parece que 2 periodos para estar en la dirección de administración es más que suficiente, porque no te olvides que hay un trato con proveedores, con personal, que me parece que está bien que después de determinado periodo... Claro. Casi es un poco ético, casi. Yo estoy convencido que estamos sí. rozando No hablo de ninguna otra dirección, no, me refiero específicamente a la dirección de administración. Sí, una cuestión de confianza también. Creo que llega. Y ya lo habíamos hablado antes con Yamandú, y estamos obviamente que en una tarea tampoco tan distinta, porque es la unidad de seguimiento presupuestal, que para quienes no conocen el tema, es básicamente lo que sería a nivel nacional la OPP, que es básicamente el control y el control de la ejecución de los procedimientos, los procesos y fundamentalmente la ejecución del presupuesto, que lleva entre otras cosas a que la institución permanezca en este rumbo que se ha trazado hace tantos años, de que nosotros antes teníamos un déficit crónico y hoy tengamos un superávit crónico que nos permite estar permanentemente en una situación que sin ningún lugar a dudas es lo que nos ha llevado a poder realizar tanta obra en este departamento, que aún le falta mucho, pero que evidentemente en los últimos años se ha podido hacer, entre otras cosas, por la muy buena gestión que se ha tenido y el manejo de los fondos públicos. Te estarían preguntando del otro lado capaz, es decir, pero Javier nos está diciendo que en la Intendencia hay un superávit, sin embargo se peleó por un fideicomiso, famoso fideicomiso del voto 21, que en su momento no llegó y que ahora, bueno, a través de otros mecanismos se logró este otro endeudamiento. ¿Cómo es la cosa? Sencillo. A ver. Lo que pasa es que a veces los políticos complicamos la cosa, la gente que estamos en la política. Yo siempre digo que no soy un político, soy un militante político. Pero es una situación muy sencilla. Puede haber una pareja joven, por ejemplo, que tire una casa y paga un alquiler. Bien. Y en realidad llegan bien a fin de mes. El problema es si mañana quieren comprarse una casa. Van a tener que meterse en un préstamo para poder financiar esa casa. Y esa es la realidad que tiene una intendencia. Una intendencia que tiene, como esta intendencia, 130 centros poblados, 30 municipios, 3.200 kilómetros de caminería urbana, 5.000 kilómetros de caminería rural, sería absolutamente impensado que se pueda hacer todo con los fondos municipales y se pueda hacer todo simultáneamente. Lo cual, para la obra, que además teníamos un déficit social muy importante de varios quinquenios en los que no se hizo prácticamente nada en muchos lugares, es imprescindible de que se apele a estos mecanismos, pero que nunca comprometen más del 10% del total del presupuesto de la Intendencia. Vale recordar que cuando llegamos, la Intendencia de Canelones debía 3 presupuestos enteros, ¿no? Y no tenía forma de financiarlos con un déficit crónico. Por eso nosotros llegamos a concluir que tenemos que tener un superávit crónico, porque eso nos permite, por ejemplo, poner nuestra gestión, pero no a que lo analice la política, sino que lo analice el mercado. Y nosotros hemos cotizado en la bolsa y hemos tenido situaciones donde nosotros nos presentamos por un fideicomiso y hay el doble de demanda de lo que nosotros presentamos, lo cual nos permite, entre otras cosas, tener más recursos porque los intereses bajan drásticamente y más recursos significan más obras. Eso se llama confianza. Eso se llama confianza y el sistema funciona de esta forma. Claro. Tenemos una calificadora de riesgo que se contrató y que estableció que el riesgo de la Intendencia de Canelones desde el punto de vista financiero era muy bajo y prácticamente nulo, por lo cual la gente tiene interés en poner su dinero en lugares que está seguro. Claro. Y nosotros podemos hacer obra. Eso habla de una buena gestión. Y por eso tenemos que tener además, no solo por estar ordenado desde el punto de vista financiero y tener responsabilidad, sino porque eso es lo que nos prestigia para nosotros poder salir a la cancha y pedir préstamo en una situación como esta, fideicomisos, que han sido básicamente las modalidades que hemos utilizado. Y vale recordar además que el primer fideicomiso fue para pagar deudas. Claro. Que no era nuestra. El 2005 estamos hablando. Y que eso nos tenía en un cerco en lo que tiene que ver con los proveedores, porque nadie quería vendernos. Y el que nos vendía... Hubo que generar justamente eso que y el que nos vendía confianza. lo que valía 10 a 100 porque ya no cobraban los intereses sabiendo de que la Intendencia de Canelones no tenía ese prestigio. Hoy tenemos prestigio, podemos salir al mercado, todo el mundo cree en nosotros porque lo podemos documentar. No es porque viene el director de administración
o el ex director de administración, o lo habla alguien que es del Frente Amplio, o el mismísimo intendente. Nosotros tenemos las pruebas documentales y la verdad, quien terminó avalando esto es nada más ni nada menos que el propio mercado en la Bolsa de Valores. Claro que sí. Bien. Luciano, ¿por qué integrarte a la 939? ¿Qué fue lo que, digamos, te subyugó? Aparte de que tenés un conocimiento importante con Ricardo y un relacionamiento de muchos años, referente de La Paz, ¿qué fue lo que te llevó a dar ese paso? En el momento en que te quedás prácticamente ahí sin, digamos, se disuelve el movimiento que ustedes integraban, tenías varias miradas para hacer, ¿y por qué posaste tu mirada en la 939? Bueno, pesa mucho la amistad en este caso, porque la 939 de Tala, una lista que fue muy acompañada en lo municipal, tuvimos una excelente votación en las anteriores elecciones municipales, y bueno, la figura de Juan José Sardeña y de Eduardo Calahuí, el Cala, son dos queridos amigos de hace mucho tiempo. Incluso con Juan José estábamos haciendo propaganda juntos, incluso antes de esta fusión, por el hecho de que hacíamos publicidad de cartelería, salíamos a poner carteles juntos con Juan José. Y bueno, todo ese conocimiento de hace tanto tiempo con ellos dos y con mucha gente muy valiosa que tiene la 939 aquí en Tala, fue lo que determinó esta decisión de plegarnos al grupo. Bien. Javier, tú me decías de que ahora la 939 está plantada en dos cuestiones. En Canelones, para seguir reafirmando esos 23.096. Exactamente. Esos 23.096 votos, y no sé si duplicarlos, y luego a nivel nacional. Y en ese sentido, es una fuerza política que tiene muchos sectores, ¿no? Que hacia la interna hay una puja, como dicen ustedes, somos todos compañeros, pero de cualquier manera cada cual tiene su impronta y cada cual... ¿Cuánto puede representar la 939 y cuánto, digamos, empaña eso, por ejemplo, una fuerza como es el MPP? En realidad, el espacio 609. Nosotros creemos que todas las fuerzas que integran el Frente Amplio, y no es discurso, es verdad, yo vengo de ese sector político, son fuerzas hermanas. Nosotros no estamos compitiendo para ver si reclutamos o tenemos más votos en la interna. Nosotros estamos convencidos de que si no gana el Frente Amplio, el gran problema es que grandes mayorías nacionales que ya se ven van a pasar muy mal. Y creemos que esta fuerza, la fuerza 939, es una fuerza que con Luciano, con Ricardo, con otros compañeros más, vamos a decir la verdad, no es que se vinieron a 939 porque vieron un montón de cosas novedosas que... No. Son los viejos principios frente amplistas y hablamos el mismo idioma. Simplemente que hay un montón de motivos por los cuales a veces la gente está desperdigada, se enojó con el Frente, con sus dirigentes, hay gente que se desencantó, en buena medida porque nosotros no supimos explicar lo que estábamos haciendo y muchas veces porque no permitimos que la gente se involucrara en esos cambios. Y fueron una encriptación, digamos. No, pero sin ningún lugar a duda, ¿sí? Sin ningún lugar a duda. El no reconocer a veces los errores que se cometían. Hubieron una serie de cosas muy trascendentes para la gente que no evaluó el dirigente como de verdadera importancia y se pagaron las consecuencias. Y ahí no vamos a echar culpable, porque ahí ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? Porque uno de afuera a veces hasta lo veía y lo podía prever. ¿Por qué el Frente no va en este camino Estamos hablando del último periodo de gobierno antes de las elecciones del 2019. Sí. ¿Por qué no va por este lado? ¿Qué pasa con esta situación? ¿O por qué se niega a aceptar tal y cual cosa? ¿Qué pasó ahí? ¿Te lo puedo decir en una sola palabra que me trae costos políticos? Bueno, me encanta. Yo creo que se llama soberbia. Bien. ¿Está? Sí. Porque cuando vos partís de la base de que todo lo que vos estás haciendo está bien, que la forma que lo explicás está bien, claro, y no terminás escuchando a la gente, es porque te quedaste detrás de un escritorio y no escuchaste a la gente. Y muchas de las cosas que decía la gente no tenía razón, pero vos no diste los elementos. Claro. ¿Está? Sí, no los argumentos para. No explicaste la para cosa. Explicarle Acá a la vino gente. alguien Claro. y le dijo a la gente que tal cosa. Y la nafta iba a ser más barata que en países que tienen petróleo. Uh-huh. Y nosotros no tuvimos los contraargumentos de eso. A ver. Fíjense Brasil, Argentina nomás, ¿no? Y era facilísimo, ahora quedó demostrado que no. Nosotros no podemos salir a mentirnos a la gente porque no es nuestra concepción.
pero sin embargo no le dimos herramientas políticas a la gente para que estas cosas se explicaran con esta facilidad que lo estamos haciendo ahora. Claro. Nuestro objetivo, nosotros creemos que cuando pierde el Frente Amplio, aunque se cometieron algunos errores, terminan perjudicándose grandes mayorías de este país. Entonces, perdimos por 38.000 votos. Significa que con 19.000, un voto, volvemos a estar en el gobierno. Ese es nuestro objetivo. Hasta noviembre. Allí está nuestro nicho electoral. Obviamente que hay una cantidad de compañeros que a nosotros, a veces lo decía en forma jocosa, ¿no? Porque a nosotros nos acusan de ser el orcismo. Y en realidad yo le decía, yo he leído de maoísmo, de leninismo, de marxismo, de vallismo, de artiguismo, nunca leí de orcismo. Pero vamos a decir la verdad, ¿no? Porque no tenemos por qué ocultar. Obviamente que nosotros somos gran parte de su equipo de gobierno, nos sentimos identificados con el compañero Yamandú. Pero no nos sentimos identificados solamente porque es una muy buena persona. Viste que Yamandú es un hombre muy empático. Cierto. Nosotros estamos identificados con su pensamiento, que tiene que ver con lo que hizo en la gestión, que no tenemos que demostrar nada porque está a la vista, pero además porque nosotros creemos, por ejemplo, en el tema de tender puentes. Y explico por qué. Por evitar el aislamiento al que fue sometido el Frente Amplio, en buena medida por su culpa, en buena medida porque del otro lado también hay gente para escuchar, y de allí es donde va el Frente a obtener su gobierno, para el futuro con gente que se fue para los partidos tradicionales, pero además por una cosa esencial. Este país, que yo miro a rendición de cuenta, ponemos 2% más acá, 1% más, capaz que nosotros lo hacemos mejor si estamos, lo que hay que hacerlo es crecer, y para eso hay que tener políticas de Estado. Y las políticas de Estado significa resolver 4, 5, 6 cosas sobre las que no discutimos, estamos todos de acuerdo, para sacar a este país. Pero si no crece este país... ¿Por los costos políticos no se avanzan? ¿Por los costos políticos no se avanzan? Yo creo que es la diferencia a veces entre ser un país desarrollado y subdesarrollado. También tiene que ver con su clase política y su mentalidad. Y yo a la única persona que veo en el espectro político uruguayo que piensa mirando el futuro, un futuro que nos augura determinadas cosas. Por ejemplo, no informe que hizo Javier Rodrigo, que hicieron en el Uruguay. Informes internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablan que para el 2030 se van a perder probablemente 800 millones de empleos. ¿No? Sí. Que el 85% de los empleos en los que van a estar desempeñando funciones quienes hoy empiezan la escuela todavía no han sido creados. Exactamente. Estamos pensando con esa mentalidad chiquita. Al único que veo venciendo esas fronteras y hablando de políticas de Estado y de acumulación positiva, porque también tenemos que decir que en buena medida las muy buenas cosas que hay en este país, muchas las hicimos nosotros y muchas venían hechas de antes. Eso es bueno. Bueno, partimos de eso, nos sentamos en la mesa y establecemos políticas de Estado. ¿Qué única persona yo veo creíble en esa sintonía para toda la ciudadanía y para los partidos tradicionales? Me parece que el compañero Yamandú. Por eso, una parte donde nosotros, si nos identifica con el orcismo, yo lo digo con claridad. Si orcismo es esto que estoy diciendo anteriormente, que son las cosas que dice el compañero Yamandú, en buena medida es cierta, y creo que es un espacio donde la gente se va a nuclear en torno a estas ideas. Al compañero, porque obviamente en los procesos electorales se precisa también compañeros que sean candidatos con una firme, no solo una firme propuesta, sino una firme visualización de la gente, y creo que en ese sentido estamos en buena medida apuntando en esa dirección y con grandes posibilidades de volver al gobierno. Pero repito, volver al gobierno para cambiar estas cosas y establecer estos grandes criterios que tienen que ver básicamente con que este país tiene que crecer. A ver, debemos haber ido a la escuela a la misma época más o menos. Y yo estoy seguro de que, me acuerdo cuando hablamos de la ganadería, los millones de cabezas de ganado que había en esa época, y miramos ahora y es exactamente la misma. Es decir, ese modelo evidentemente se agotó. El mundo va para otro lado. A la única persona que yo veo hablando de estos temas, que son los que reivindica además esta organización, era el compañero Yamandú. Y en ese sentido vamos. Por eso, aquella cuestión de que nosotros decíamos esto en forma jocosa y lo planteamos con total claridad y en forma bien explícita. Estos son los grandes lineamientos que nos unen a una cantidad de gente, compañeros como Luciano que viene, como Ricardo, que con Ricardo, bueno, ahí ya vamos a revelar algunas cuestiones, ¿no? Hace 50 años que nos conocemos, así que tenemos más de 50. Apenas 50 años. Gateaban cuando se conocían. Pero hay mucha gente que está en esta sintonía, claro, dentro del frente y fuera del frente, por eso que nosotros, la verdad, seguimos por este trillo, que en buena medida, como tú decías, no sé si una quijotada, no sé si una locura, pero nosotros estamos convencidos que una necesidad en el espectro político uruguayo. Frente Amplio te escucha, o sea, saliendo Pereira también a recorrer el país. Vemos que ya hemos visto también que Orsi ha salido en la recorrida. Ya como que estamos prácticamente en campaña preelectoral, porque ahí tenemos una lucha dentro del Frente Amplio, una lucha interna, aparentemente por números que ahora tenemos, entre lo que es Carolina y lo que es
Yamandú, ¿qué le ves tú de pronto en esa lucha? Podría agregarse alguien más, como Óscar, bueno, podría ser. ¿Cómo ves tú como avesado político, cuál ves la diferencia entre un Yamandú y una Carolina para llegar a la recta final en agosto del 24? Yo creo que, a ver, cuando se plantean los dos nombres, bueno, que nosotros tengamos que elegir entre esos nombres ya marca que estamos a un muy buen nivel, ¿no? Porque por ahí también he escuchado el nombre de Mario Vergara, también. Hay que sentarse con Mario a hablar de política o de lo que sea, se sabe, ¿no? O con Óscar, claro. Entonces ya estamos en un buen problema. Tener que definir entre esos compañeros que todos tienen experiencia, que ya estuvieron durante muchos años en temas importantes y en responsabilidades importantes, creo que es bueno. Yo repito, me parece que son excelentes compañeros, que todos tienen enormes condiciones. Creo que de todos los compañeros, el que resalta es el compañero Yamandú por estas cuestiones que a nosotros nos hacen ser proclive a, no está bien que lo diga tampoco, pero es verdad, su candidatura, porque yo creo que Yamandú representa un montón de gente que espera que esté en la contienda electoral. Pero cuando se dice que el Frente salió ahora a la calle, o que ya salieron algunos dirigentes, si me lo hubieras dicho hace 30 años atrás, me sorprendía, porque es lo que hacíamos todos los días. Claro, desde los comités de base. Perdimos esa metodología de hacer política en forma permanente, que no es proselitismo, es hablar con la gente, darle herramientas políticas, porque vamos a decir la verdad, hay gente que estamos todo el día hablando de política, pensamos en política, nos levantamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en nuestra familia hablamos de política. Una persona común, pero normal, que tiene que levantarse todos los días, hacer 8 horas, viajar, muchas veces espera que nosotros le hagamos la síntesis política porque tenemos más elementos, y es nuestra obligación política. Claro. Y resulta que eso, en pro muchas veces de la gestión, lo perdimos, y bueno, a mi entender fue una de las grandes cuestiones que nos llevó a que nosotros perdiéramos el gobierno. Hoy sorprende lo que hicimos toda la vida. Es raro, ¿no? Claro, es raro, sí. Porque nos estamos volviendo a nuestras raíces cuando volvemos al comité de base, a hablar con los compañeros, a hablar con la gente, porque lo nuestro no es ser político, sino ser militantes políticos. Y tener el día. Saber escuchar. Por supuesto. Y autoanalizarse y saber hacer autocrítico. Claro, porque el día que nos transformamos en políticos, dejamos de ser militantes políticos, perdimos eso de escuchar. Claro que sí. El político tiene la verdad revelada, el militante político es el que trata de generar herramientas políticas, pero partiendo de la base de que escucha a sus iguales. Sí, y allí creo que fue una de nuestras fuentes, una de las grandes fuentes de nuestro fracaso. ¿Por qué se llama así un fracaso electoral? Fue un fracaso electoral. Un fracaso electoral. Ahí está, sin pelo en la lengua. No hay otra. ¿Para qué lo vamos a disfrazar? Porque si lo digo y la gente que me escucha, por más que yo lo matice de otra forma o lo decore como quiera, nosotros nos presentamos una campaña electoral para ganar, porque creíamos que perder traía consecuencias, y las trajo. Entonces no podemos llamarle de otra forma, y hay que hacer una autocrítica valiosa, ver las muchas cosas buenas que hicimos, bueno, pero reconocer que los errores que se cometieron no se pueden volver a cometer. Todavía nos faltan otro tanto para recorrer este trayecto de esta actual administración a nivel nacional, ¿verdad? Pandemia por medio, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que decir, o tú tuvieras que marcar o delinear, ¿qué ha sido lo peor de este gobierno a nivel nacional y lo mejor? Porque debe tener cosas buenas también, a pesar de que sea oposición, que ustedes sean oposición. ¿Qué me dirías? Sí, yo creo que han habido cosas buenas. Evidentemente este país no se fundió, pero creo que, es decir, no pasó un cataclismo como pasa a veces cuando cambian el gobierno en otros lugares. Creo que se han mantenido una serie de cosas que tienen que ver hasta con formas de hacer política que se hicieron anteriormente. Pero creo que lo que uno tiene que cuestionar es que evidentemente las políticas que llevaron adelante no favorecen a la grande mayoría. Pero además algunas de las cosas que fueron las que las hicieron triunfar, quedaron inmediatamente demostradas que no eran ciertas. Pongamos el tema de los combustibles. Ni una catástrofe, dijo el presidente de la República, iba a llevar a que aumentara. Yo qué sé. Ahora a menos que sea tan cotidiano, porque al principio la gente polemizaba e incluso sube el combustible, ahora parece que está naturalizado. Claro, se quedó intronizado en la gente y se naturalizó. ¿Y eso será bueno o malo para las urnas del 24? Veremos. Yo lo que digo es que cuando suben los combustibles, sube todo en este país. Claro. ¿Está? ¿Sí? Por lo cual, la situación económica que vivimos todos empeoró, sin ningún lugar a duda. Pero
dijeron todo lo contrario que iba a suceder. Esto es el tema del combustible. Me acuerdo, por ejemplo, Talvi enseñarnos a hacer política y los liceos que iban a construir están en la coalición, están en el gobierno, no sucedió ninguna cosa de eso. Me acuerdo el ministerio que iba, no me acuerdo a qué barrio lo iba a llevar, Bertolt, duró 1 año, cuando tuvo 5 años diciéndonos cómo se hacían políticas sociales. Y así puedo seguir repasando en casi todas las áreas. Cuando nos decían que en pocos meses, recuerdo, en pocos meses se eliminaba el tema de la delincuencia, y me podrán poner arriba de la mesa algún dato de estadístico con respecto a robo o lo que sea, pero cualquiera sabe que sale a la calle, está mucho más violenta la calle que hace unos años atrás. Cualquiera lo sabe, porque esto no hay que hacer ningún sondeo de opinión, es una realidad, ni que hablar de homicidio. Ahora ponen las mismas excusas con las que decían que era inexcusable que nosotros utilizáramos esas excusas, que era un análisis de la realidad, que hoy se ven agravados. Entonces, cuando yo voy a las distintas áreas, y lo que veo es que el país no creció, no se diversificó, no se dio oportunidad a los jóvenes, el sistema educativo no mejoró, todo lo que veo es que empeoró. En realidad, las grandes promesas que fueron los buques insignia, no solo no cumplieron con ninguna, sino que se hizo todo lo contrario. Pero esto no es un análisis que haga yo personalmente, basta con abrir la puerta y hablar con el vecino, aunque haya votado a la oposición. Entonces, acá está la gran diferencia entre la izquierda y los partidos tradicionales. Nosotros pudimos haber hecho las mismas promesas, pero no las hicimos, porque está por fuera de nuestra ética política. Sabíamos que venían momentos complejos. Sin embargo, se utilizaron algunas de estas herramientas que se sabía a priori, a nuestro entender, que no iban a cumplir, y hoy quedó absolutamente demostrado, en 2 años de gobierno. Yo le deseo que le vaya mal a este gobierno, no, deseo que le vaya lo mejor posible. Claro. Y quiero ganarle por mejores propuestas, no porque le vaya mal. Yo no creo, y estoy absolutamente convencido, en el peor mejor. Cuanto peor mejor no. Eso no realmente está por fuera de nuestra ética y me parece que no es de un uruguayo bien nacido. Exactamente. Tenemos horas para hablar con Javier y con Luciano. Aparte, vi que Javier, no es por nada, pero digo, no lo conocía cuando fui a Santa Rosa y la verdad que está pegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso no quiere decir que yo lo vaya a votar. Pero bueno, veremos el futuro que pasa. Igual, si le tenemos que dar palo, le vamos a dar. Y veo que por esta silla pasan de todos los partidos, me consta. Sí, de todos los partidos, de todos los sectores. En ese sentido, tratamos de ser lo más ecuánime posible. Sin duda. La verdad es eso. Nos conta eso que siempre ustedes están fomentando la democracia y la pluralidad. Seguro. Yo puedo estar de acuerdo no con él y con los conceptos que él vierte, que le diga a la opinión pública recoge y después da palo o le da para adelante. Claro. Pero que es medianamente claro, es claro. Eso no. Sin duda es así. Luciano, bueno, en fin, felicitaciones por tomar esta decisión. Será lo mejor que tu decisión que has tomado y le deseamos éxito como a todos. Ya saben que las puertas del canal están abiertas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cabana, por esos deseos. Lo que nosotros queremos es el bien del pueblo, el bien de Tala, el bien de la región. Muchos años de trabajo en política por San Ramón, ahora por la zona de Tala como estamos viviendo, trabajando siempre por la región, porque siempre hemos tratado de estar presente en nuestros pueblos del Santoral y el noreste. Y bueno, este nuevo camino con la 939 apunta a eso, a seguir mejorando, a darle presencia al Frente Amplio en la zona, en la región, y que le vaya bien al pueblo. Eso es lo importante. No me quiero despedir sin recordar la fecha de hoy. Sí. Hoy estamos a 33 años de la desaparición física del padre Santiago Borrazás, una figura clave, importantísima para Tala, y bueno, quería recordarlo. Bien. Javier. De mi parte, muchísimas gracias a ti y a tu equipo, que como siempre me ha hecho sentir como en casa. Gracias por venir. Esta es la primera de una aproximación que vamos a ir teniendo poco a poco y a medida que se nos acercan las fechas para seguir hablando y tocando otros temas, ¿no? Hoy hicimos una general así, pero una apertura, digamos, para que la gente vaya tomando conocimiento, pero vamos a tener otras instancias que seguramente serán, para mí personalmente, de un enriquecimiento importante por encima de que podamos o no estar de acuerdo, que eso va por esa harina de otro costal, por decirlo de alguna manera. Javier, gracias por estar, éxitos a nivel nacional también, y bueno, si es lo mejor, si las propuestas es lo mejor para el país, bueno, si al país le va bien, a todos nos va bien. Eso es importante, ¿no? Lo más importante. Gracias por estar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a un corte, a vuelta de página, continuamos con más nuestra gente aquí en el canal de la región, cuando también tenemos al amigo Juan José Cerdeña, que está atento a la jugada. ¿Vamos al corte? Dale.